o a otros países o a Colombia, pues van a encontrar ustedes que a lo mejor no hay esa misma percepción social de que el juez es una persona estrictamente honesta, el juez es un baluarte de defensa de los derechos, sino que a lo mejor pues, la percepción social es que el juez en muchas ocasiones es de dudosa ética, en muchas ocasiones está inmerso en prácticas corruptas y, por lo tanto, cuando aplicamos esta teoría muy razonable seguramente en el contexto alemán y en el contexto italiano, lo aplicamos a otros contextos en donde el juez no tiene la misma, fortaleza ética y moral, pues evidentemente las consecuencias no pueden ser las mismas. Por tanto, en el tema del Poder Judicial y de la Constitución y de la justicia, el elemento fundamental, cosa que en general ha descuidado la doctrina constitucional, y no solamente la doctrina constitucional, sino también la procesalista y también en muchas ocasiones pues, otras ramas del derecho, es que la clave del Poder Judicial no es los procesos para la defensa de los derechos, sino la clave es cómo se designa al juez. La clave es la parte orgánica. El derecho constitucional ha estado centrado durante muchos años en analizar la parte dogmática, hablar de los derechos, hablar de los mecanismos de interpretación de los derechos, de ponderación entre derechos, para hablar de temas referidos a la incidencia de los derechos sobre el ordenamiento o sobre el propio texto constitucional. Y nos hemos olvidado de que la clave de esta problemática es cómo se selecciona al juez, es la parte orgánica. Hemos dejado la parte orgánica de lado pensando que era simplemente un problema técnico, jurídico, de cómo se aplicaban los derechos, sin darnos cuenta de que obviamente el resultado de la aplicación de los derechos va a depender en gran manera de quién sea el operador jurídico que los aplique. Como digo, esta posición, además, nos conduce a un problema, como señalaba antes, importante para el régimen democrático y constitucional, que consiste en que hemos ido desplazando progresivamente el centro de la aplicación del derecho o de la creación del derecho desde el ámbito parlamentario al ámbito judicial. Cada vez es mayor la capacidad que tienen los jueces y tribunales de crear derecho y cada vez, por lo tanto, el ordenamiento se convierte en una plastilina, en una arcilla, que el juez va moldeando conforme quiere con los mecanismos bien conocidos y que se han creado precisamente en gran medida por estos autores neoconstitucionales. El resultado creo que empieza a verse de alguna manera ya en la práctica política de muchos países. Si ustedes analizan la realidad que nos envuelve, pues van a comprobar que durante mucho tiempo el poder político, pues tomaba un cierto cuidado en el nombramiento de los jueces y sobre todo de los jueces de las altas cortes, pero no era un tema, digamos, que le parecía central, se preocupaba más de otras cuestiones. Pero conforme el poder político ha ido viendo que cada vez ese operador jurídico llamado juez y sobre todo las altas cortes tenían una gran capacidad de incidencia en la aplicación del derecho y en la vida no solamente jurídica sino política del Estado, el poder político lo que ha hecho ha sido ir colocando cada vez a jueces que le fueran más cómodos para poder ejercer el poder de una manera menos controlada o más libre, como normalmente es la tendencia de cualquier poder. Desde esa perspectiva, ustedes viven en un país que durante mucho tiempo ha sido un ejemplo, una referencia, no solamente en América, sino fuera de América, del funcionamiento de una Corte Constitucional de una manera bastante interesante, con una jurisprudencia también
muy positiva, pero cuando la jurisprudencia nos gustaba, entonces muchos colegas pues, se llenaban la boca de activismo judicial, de la importancia del juez. Y yo les decía siempre, esperaros un ratito porque llegará el día en que esa jurisprudencia igual no os empieza a gustar y a ver entonces qué decís. Porque claro, no se trata de que el juez es bueno cuando dice lo que yo quiero y el juez es malo cuando no dice lo que yo quiero. Hay que tomar criterios objetivos para organizar nuestras sociedades, no utilizar argumentaciones según nos vaya en la película. Por lo tanto, ustedes mismos pueden comprobar cómo la Corte Constitucional colombiana ha ido decreciendo progresivamente la calidad de sus integrantes, porque cada vez el poder ha ido buscando gente que le discutiera menos, que le colocara menos contra las cuerdas. ¿Y eso qué ha provocado? Bueno, pues ha ido provocando que la ética de esos magistrados y de esas magistradas pues también haya ido en descenso. Y los magistrados que se doblegan ante el poder político, por supuesto, se doblegan mucho más ante el poder económico, que además tiene mucha mayor satisfacción para hacer muchas cosas. Por lo tanto, ¿no? Yo creo que ustedes perfectamente han podido ver en su país cómo de unas cortes relativamente independientes, relativamente, digamos, con un buen nivel de calidad técnica y de calidad ética, se ha ido degenerando a unas cortes con menos calidad profesional, técnica y con menos calidad, sobre todo, ética. Y esto no ha sido un fenómeno de casualidad, es un fenómeno porque el poder político se da cuenta de que tiene que controlar esas instancias. Pero ahora, cuando hemos creado toda una doctrina que dice que es buenísimo que los jueces tengan una gran capacidad para alterar el ordenamiento como les parezca, de acuerdo a la interpretación que ellos hagan de los principios y no tener tanta importancia a la regla, ahora, cuando llegan unos jueces que utilizan esas mismas técnicas para decir cosas que a lo mejor no son tan sensatas, ¿qué vamos a decir los juristas? Ahora vamos a cambiar la teoría. Vamos a cambiar porque no nos gusta lo que están diciendo los jueces. Me parece que esa no es la cuestión. La cuestión era que había que plantearse desde el primer momento el que el juez no tiene que ser un creador de derecho. Que, por supuesto, el juez para aplicar el derecho va a tener que utilizar un margen, que siempre ha sido el más pequeño posible, para rellenar las lagunas que no tenga resueltas el ordenamiento. Pero el juez no se puede convertir en el creador del derecho, colocando en sus manos una serie de principios que, como digo, va moldeando según cómo quiere y según cuál es su ideología. Con un mismo texto constitucional que hable de principios de seguridad, libertad, igualdad, cogemos un juez pinochetista en Chile y va a tener una jurisprudencia en la cual va a dar una importancia brutal a la seguridad, al orden, que son principios constitucionales, y en cambio pues podemos tener un juez anarquista o de inspiración anarquista que va a entender que el principio de libertad es el mejor y por lo tanto va a aplicar y va a leer todo el ordenamiento a la luz de su peculiar visión de lo que es el principio de libertad o, en el caso del juez pinochetista, el principio de orden o el principio de seguridad. Por tanto, creo que hemos creado un pequeño problema o un gran problema en nuestras sociedades por intentar trasladar teorías que no son del todo razonables, pero no me voy a extender en eso, ni siquiera en Alemania y Italia, pero que desde luego no son nada razonables cuando se extrapolan a otras realidades. Desde esa perspectiva, me da la impresión de que también hay que empezar a reconsiderar, a repensar las ideas sobre esta prevalencia de los principios sobre las reglas o la idea de que el constitucionalismo es un constitucionalismo de principios y no de reglas. Es verdad que las reglas no pueden resolver todos los problemas de la realidad social y, por lo tanto, tiene que haber siempre un recurso a los principios para rellenar lagunas, para rellenar agujeros en el ordenamiento. Pero de ahí a entender que los principios son el elemento con el cual se puede reinterpretar todas las reglas del sistema, pues vamos a empezar a encontrarnos con algunos problemas graves y ya los tenemos a la vista. Fíjense ustedes que en los últimos años, por ejemplo, y voy a poner solamente este ejemplo,
algunas Cortes Supremas a través de su sala constitucional o algunas Cortes constitucionales, me estoy refiriendo a los casos de Nicaragua, Honduras y Bolivia, han decidido, precisamente utilizando todas estas argumentaciones tan queridas por algunos colegas fervorosos partidarios del neoconstitucionalismo europeo, han decidido que algunas normas, algunas reglas de la Constitución podían ser declaradas inconstitucionales o no aplicarse porque habían otros principios u otras regulaciones extraconstitucionales que esos jueces entendían que eran superiores. Y hemos asistido a que ha empezado a eliminarse la limitación de los mandatos en algunos cargos, sobre todo el presidente de la República, pero no se ha hecho por vía de una reforma constitucional, no se ha hecho por vía de un debate democrático, que al fin y al cabo, pues si los ciudadanos deciden que no tiene que haber limitación de mandatos, no será de mi agrado, pero en un sistema democrático, si los ciudadanos han decidido esto, pues evidentemente Vox Populi, Vox Dei, y por lo tanto no nos quedaría otro remedio que aceptar eso. Pero no se ha hecho eso. Lo que se ha hecho ha sido que lo digan los jueces. Que lo digan los jueces recubiertos de una aparente apoliticidad, recubiertos de una aparente posición de defensa del propio régimen constitucional y que nos expliquen a través de esas estudiadas y discutibles tesis que han elaborado, pues el cómo determinadas reglas que molestan al poder político, los jueces se encargan de quitarlas de en medio aplicando estos, como digo, discutibles criterios de interpretación constitucional. Lo tenemos ya ahí. Tenemos ahora una gran preocupación de la OEA porque resulta que no se puede entender que es un derecho fundamental el derecho a la reelección, pero es que les hemos dado los instrumentos para que eso lo puedan hacer. Cuando el poder político se ha dado cuenta de que era menos costoso que unos jueces tomaran la decisión que hacer un debate parlamentario, pues rápidamente se han ido a utilizar esa vía. Han nombrado jueces que sabían que iban a apoyar esas tesis y han puesto su decisión, la decisión del poder político, en manos de los jueces. Otro ejemplo, creo que bastante llamativo hoy en día, es el tema de Venezuela, en donde las decisiones autoritarias que toma el gobierno no las toma el gobierno, las toma el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, se recubren de una apariencia de neutralidad, se recubren de una apariencia de respeto al ordenamiento constitucional cuando lo que se está produciendo es precisamente una violación masiva del ordenamiento constitucional. Y esto se está haciendo en aplicación de todas estas tesis en las cuales pues, los jueces tienen esa capacidad de utilizar el ordenamiento. Como me parece que es extraordinariamente peligroso, y lo venía defendiendo durante mucho tiempo, el que se coloquen a los tratados internacionales de derechos por encima de una Constitución democrática. Que se coloquen a los tratados de protección de derechos por encima de una Constitución no democrática es obvio, pero que se coloquen por encima de una Constitución que ha sido elaborada de manera democrática ya no me parece tan saludable ni obvio. ¿Por qué? Pues porque esos tratados internacionales, por definición, como tienen que ser el consenso de mínimos que toman países que tienen diferentes estándares sobre derechos, pues son normalmente derechos muy genéricos, normalmente derechos muy abstractos, con pocas concreciones, con pocas delimitaciones, y por lo tanto que en manos también de un juez se convierten en lo que el juez quiera. La última sentencia de Bolivia, en donde el Tribunal Constitucional ha dicho que se tiene que aplicar de manera preferente los artículos del Tratado Interamericano de Derechos Humanos, porque el tratado dice que hay un derecho a participación y, por lo tanto, como no hay mayor limitación, todo el mundo tiene derecho a participar y a nadie se le puede prohibir participar, prohibiéndole presentarse a la reelección. Creo que es un buen ejemplo de cómo un precepto muy vacío, un precepto muy general, como es normal en los tratados internacionales, donde, como digo, las partes que elaboran el tratado
tienen dificultades para ponerse de acuerdo en la redacción del tratado, y siempre es un tratado de mínimos, pues cuando está redactado con mínimos, llega el juez y lo rellena de los contenidos que él quiere. Y por lo tanto, el derecho a participación significa que no se puede limitar la reelección de las personas que están ejerciendo un cargo público. Vean ustedes, ¿no?, cómo este problemita va apareciendo. Pero no solamente ese es el problema. El problema está en que cuando hay una constitución democrática, esa constitución democrática se ha hecho por procedimientos democráticos, por procedimientos incluso que han llevado a la participación de los ciudadanos o a la ratificación del texto constitucional por los ciudadanos. Mientras que los tratados internacionales, también los tratados internacionales de derechos, al final son acuerdos entre gobiernos. Es decir, estamos colocando por encima de lo que es la plasmación de la voluntad del poder constituyente a las decisiones que toman un conjunto de poderes constituidos, un conjunto de ejecutivos que negocian un tratado internacional en vía internacional y que en algunos casos tienen ratificación parlamentaria, pero el Parlamento, recordémoslo también, sigue siendo un poder constituido. Estamos produciendo una subversión del principio de supremacía del texto constitucional. Y la subversión del principio de supremacía del texto constitucional en realidad nos vuelve a conducir a lo mismo. Estamos sustituyendo el principio democrático de configuración de nuestros estados a través de constituciones elaboradas democráticamente por el principio de normas pactadas entre ejecutivos a puerta cerrada, sin publicidad, y por lo tanto nos conducen a una desviación tecnocrática bastante importante. Por tanto, creo que todas estas cuestiones, y esto es lo que yo pretendía, digamos, plantearles a ustedes como reflexión en el marco de estas jornadas sobre justicia transicional y constitución, me parece que nos tienen que llevar a que reflexionemos sobre algunas cuestiones que hemos puesto en circulación, que han tomado un auge quizá exagerado y desproporcionado y que hay que empezar a replegar algunas velas y a replantearse que algunas de las ideas que hemos estado oyendo con mucha fuerza en los últimos años quizá estén generando la aparición de un problema muy grave en nuestros regímenes constitucionales. Por último, también quería poner de relieve en este sentido el que también resulta llamativo el que la Constitución, seguimos haciendo las constituciones en gran medida como las constituciones de hace un siglo o siglo y medio, que la Constitución no regule de una manera detallada cuáles son los criterios de interpretación de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Que eso muchas veces esté reconducido a textos como los códigos civiles u otros textos de rango infraconstitucional, cuando tanta importancia tiene cuáles son los criterios que se tienen que utilizar para la interpretación del texto, porque según la utilización de unos criterios u otros o de la prelación de unos criterios de interpretación sobre otros, los resultados de esa interpretación van a ser, obviamente, como todos ustedes saben, diferentes. Es decir, creo que precisamente si el constitucionalismo lo que significa es la voluntad de limitación del poder político, pues en ese sentido también de alguna manera es un poder del Estado y es un poder sometido a la Constitución, el poder judicial, y por lo tanto el Poder Judicial tiene que tener un sometimiento constitucional a cuáles son los criterios que la sociedad entiende que son los criterios adecuados de interpretación, y cuáles son los criterios adecuados de ponderación, y cuáles son los criterios, al fin y al cabo, para resolver los conflictos jurídicos que se producen. Y no que se generen de manera autorreferencial por el propio Poder Judicial, absolutamente desconectado de lo que establece y dice el texto constitucional. A veces, para huir de los abusos del poder político representado por el poder ejecutivo y por el poder legislativo, a lo mejor hemos acabado cayendo en los posibles abusos que pueda cometer también otro poder constituido, otro poder que debería estar sometido a la democracia y a la Constitución, que es el Poder Judicial. Mucho cuidado con ello. Muchas gracias.
De esta manera hemos concluido con la mesa de la mañana. En horas de la tarde los invitamos a retomar a partir de la 1:50 p.m. Por favor, les pedimos que consulten algunos ajustes que ha tenido la agenda del Congreso en la página web derecho.udenar.edu.co/congreso. Se ha confirmado, por otra parte, que para la tarde de hoy iniciaremos con el doctor Lorenzo Bujosa de la Universidad de Salamanca, continuaremos con el doctor Adolfo Sánchez de la Universidad de Salta, Argentina, y cerraremos con la doctora Isabel Goyes, docente de nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias por su asistencia en la mañana de hoy. Que tengan buena tarde.